En lo que respecta al rosario, demuestra mi fe. En él me amparé para que mi pueblo no caiga, porque cuando hablamos de Dios, hablamos de que Él fue el que nos liberó. Dios fue el que nos liberó, dice. Dios fue el que nos liberó. Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que Camacho, de que su papá fue el que cerró con los militares? Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares, fue mi padre que cerró con los militares, fue mi padre que cerró con los militares. En lo que respecta al rosario, en él me amparé para que mi pueblo salga de esa dictadura. Fue mi padre que cerró con los militares. Mi pueblo lo hizo con este rosario. Fue mi padre que cerró con los militares. Yo de candidato no me hallo hablando de esas cosas. Digo, yo espero un candidato que me pinte Bolivia ahora y me diga, muchachos, vamos a salir a jugar de esta manera. Estoy hablando metafóricamente con el fútbol. Yo espero que un candidato salga y me diga, muchachos, esto tengo pronosticado para Bolivia. Lo que muchos no han podido lograr, mi pueblo lo hizo con este rosario. Yo te voy a hacer una pregunta ahí en pie de pantalla a quienes están viendo. ¿Vos creés en las lágrimas de Fernando Camacho? Me imagino si a vos te emocionó, si no te emocionó. Hablar de Dios y de política es complicado. Porque si vas a meter a Dios en la política, yo te pregunto, entonces Dios permitió que Evo sea presidente 14 años. Entonces si Dios permitió de que Luis García Mesa dé el golpe en 1980 y tanto, 81. ¿Es voluntad de Dios eso? La salida y entrada de los gobernantes. Si gana el MAS y es gobierno en octubre, ¿va a ser la voluntad de Dios? ¿O es que la voluntad de Dios solamente es para los que creen una cosa y no es para los otros? ¿Por qué para unos puede ser la voluntad de Dios? Por ejemplo, para los que creen en el masismo, en Evo Morales, no creo que ellos piensen de que fue voluntad de Dios de que Evo Morales termine renunciando. ¿O sí? ¿Qué país? Y no hablo de mí, hablo que Él decida, porque yo quiero que Él gobierne este país. Entonces votemos por un pastor. Votemos por un sacerdote que quizás está más cerca del credo, no sé. Votemos por un rabino, no sé. Votemos por alguien que esté dentro de la cuestión eclesiástica, de la cuestión doctrinal, religiosa. Yo la verdad espero otra cosa de los candidatos. No lo voy a criticar a don Luis Fernando si él quiere ir y en entrevista quiere llorar y en entrevista quiere hablar de esto. Es su problema. Yo quiero escuchar de un candidato que me mueva las entrañas, pero ofreciéndome cosas y diciéndome cómo vamos a salir de la pandemia económica, cómo vamos a mejorar el sistema educativo de nuestro país, cómo vamos a mejorar el sistema de salud de nuestro país, cómo le hacemos para que la economía de la clase media vuelva a reactivarse. Porque el que de la clase alta no la pasó mal en esta cuarentena. El que la pasó mal fue el de la clase media y el de la clase baja. Porque cuando hablamos de Dios, hablamos de que Él fue el que nos liberó. ¿Qué pasó entonces? ¿En qué queda cuando él contó a sus amigos y todo quedó grabado de que su papá fue el que negoció con los militares y cerró con los militares para que no salga? Digo, ahí no habló del rosario. Don Camacho no habló del rosario, no habló de la fe, no lloró cuando le estaba contando a sus amigos de cómo su papá había negociado con los militares para que no salgan. Y qué raro que horas después de esa charla, don Fernando López terminó siendo, y Fernando López era un hombre, es un hombre cercano a don Fernando Camacho, era el que manejaba su agenda de medios en el comité cívico, don Fernando López. Y don Fernando López terminó, y ahorita lo vas a escuchar donde explica por qué Fernando López es ministro de Defensa. Gente, ya no comemos vidrios. Ya no nos chupamos el dedo. Contó de su tristeza, lloró, habló del rosario de la fe, que con la fe se sacó al dictador,
Y después aparecen estos videos como el que vamos a escuchar ahora. Escuchá. Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa. Justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa. Y fue por eso que él está el ministro de Defensa para cumplirle los compromisos. Y fue por eso que él está el ministro de Defensa para cumplirle los compromisos. Para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera, la policía de la misma manera, la policía de la misma manera, fue mi padre cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Le dimos las 48 horas porque sabíamos que ya podía Santa Cruz trasladarse a La Paz, ¿no? Era ahí el problema. Aquí no iba a pasar nada porque no iba a mirar del balcón. Además, que después de que su papá habla con los militares, qué raro que los militares salgan y le digan a Evo Morales, le sugerimos que renuncie. ¿En qué país del mundo los militares se pueden arrogar el derecho de sugerir a un presidente renunciar? Si eso no se llama golpe de Estado, cuando los militares le dicen renuncie, ¿qué es entonces? Me hace acuerdo cuando Luis García Meza dijo a doña Lidia Geisler, le estamos llevando su carta de renuncia para que la firme. Don Luis Fernando Camacho anoche lloró, habló del rosario, habló de la voluntad de Dios, y el archivo tiene memoria. Y escuchá este pedacito, a ver, para que no se... Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa. Y se quedó Fernando López como en prenda, como en garantía para cumplir los compromisos a los militares. ¿Qué compromiso hicieron con los militares? A ver, él lloraba en Red 1 y decía que con la fe y con el crucifijo, el rosario, habían logrado sacar al dictador. Lo que muchos no han podido lograr, mi pueblo lo hizo con este rosario. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa. Y fue por eso que él está el ministro de Defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera fue mi padre cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que le dimos las 48 horas. Perdón, con la policía fue lo mismo. No lo digo yo, gente. O escuchás que son mis palabras. Son palabras de don Fernando Camacho, que nos dice que con la fe, que nos dice que con el rosario, que nos dice que la fe de un pueblo, que él se motivó. Y ahora nos enteramos, bueno, no nos enteramos ahora, sino este video es viejo, pero el archivo nos dice que él contó de su propia boca que su papá habló con los militares, que cerró, dice, utiliza la palabra cerró. ¿A qué se refiere con cerró? ¿Qué cerró? Y que el coordinador de de esos encuentros entre militares y su papá, el coordinador fue Fernando López. Y que por eso Fernando López se quedó en garantía para cumplirle los compromisos a los militares. ¿Lo dice don Luis Fernando Camacho o no lo digo yo? Y la pregunta es, ¿qué compromisos? Y después habla que con los policías se hizo exactamente lo mismo. Y recién dice eso, cuando se cerró todo, cuando ya estaba todo hablado. Escuchá lo que dice. ¿Qué pasó cuando ya todo estaba hablado? ¿No? Era ahí el problema. Aquí no iba a pasar nada porque no iba a mirar del balcón. Después de que estaba todo hablado con los militares y los policías, dimos 48 horas para que renuncie. Y nos fuimos a La Paz. Eso te puede explicar un montón de cosas, te puede explicar un montón de discursos en el Cristo. Te dice, después de que ya estaba todo hablado con los policías, con los militares, el coordinador de todo era don Fernando López, la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Bueno, en 48 horas nos trasladamos para pedir la renuncia. Pero acá nos venden la imagen de que no, mirá vos, se fue, le dio 48 horas, el otro le tuvo miedo y huyó. ¿Qué hablaron con los policías? ¿Qué hablaron con los militares? Don Fernando, yo por ejemplo, eso le voy a preguntar, si es que yo vengo pidiendo una entrevista con Luis Fernando Camacho hace mucho tiempo, con la gente que le coordina. Don Luis Fer,
Me gustaría entrevistarlo, me gustaría hablar con usted y hacerle preguntas como esta, para que después no me digan qué pregunta le vas a hacer, les voy avisando con tiempo. Yo le preguntaría, ¿qué hablaron con los militares? ¿Qué hablaron? ¿A qué se refiere con cerró con los militares? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿qué hablaron con los policías? Pregunta 3, usted dice que había unos compromisos. ¿Cuáles son esos compromisos? ¿O cuáles eran esos compromisos? ¿O cuáles son los compromisos a futuro? Yo mirá, con tres preguntas te manejo la entrevista. Y a partir de ahí decirle, don Luis Fer, ¿qué pasó? Porque yo veo a un Luis Fernando Camacho llorando anoche, y si yo no vi este video, yo creo de que Dios bajó del cielo, hizo un milagro. Y lo que tengo que hacer es ir y ponerle vela a todos los santos ahora. No. ¿Qué compromisos se hicieron con los policías? ¿Qué compromisos se hicieron con los militares? ¿A qué se refiere cuando dice hicimos compromiso? Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa. Justamente a hablar con ellos y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa. Y fue por eso que él está el ministro de Defensa para cumplirle los compromisos. Y fue por eso que él está el ministro de Defensa para cumplirle los compromisos. Para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera, la policía de la misma manera, la policía de la misma manera fue mi padre. Y que alguien me explique cómo a los 40 minutos renunció Evo Morales. Si eso no es una obra de Dios, que me explique qué es. Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. Fue mi padre que cerró con los militares. Y que alguien me explique cómo a los 40 minutos renunció Evo Morales.